de las vías termosolares, pero que sus principios de funcionamiento obviamente son totalmente distintos. Lo común que tenemos es que ambos aprovechan el recurso solar a su manera. Veíamos los sistemas termosolares cómo funcionaban desde el punto de vista técnico. Ahora nos toca el tema de los sistemas fotovoltaicos, que creo que es lo que está más de moda, por decirlo así, aquí en el país y en el de los países. También con muchas años de anticipación que cuando entraron acá. Entonces, esto es lo que podemos ver nosotros como lo más cercano. Y son proyectos que los podemos tener de una escala muy pequeña, como puede ser una pequeña cabaña o una casa, hasta sistemas industriales, comerciales y sistemas de generación a gran escala, que se llaman los utility scale, que son ya las plantas de generación en el orden de los megawatts o decenas o centenas de megawatts. Entonces, esa es una de las ventajas o características que tiene esta tecnología, que nosotros lo podemos implementar prácticamente a cualquier escala, desde un pequeño panel solar demostrativo, pasando por cosas residenciales hasta algo más grande. Entonces, ese es nuestro tópico del a partir del día de ahora. La clase de hoy la vamos a ver un poco más de la tecnología, principios de funcionamiento, más técnica, y el sábado vamos a ver la parte económica y de rentabilidad que pueden tener estos proyectos. Entonces, para el día sábado vamos a ocupar 2 archivos de Excel que les he preparado. Uno es una guía o una plantilla para que podamos elaborar presupuestos más o menos acertados a lo que se encuentra en el mercado actualmente. Y el otro archivo de Excel es una guía que les he preparado para estimar la rentabilidad que pueda tener el sistema o el proyecto solar que nosotros estamos planteando. Por favor, tómense el tiempo de leer con anticipación, según nos lo han hecho ese Excel, para familiarizarse. Obviamente el día sábado voy a guiar cómo utilizarlo, y nos va a servir para hacer algunos ejemplos y para las tareas que ustedes tienen dentro de las actividades pendientes por entregar. La parte de presupuestos obviamente es algo indicativo. He tratado de hacerlo lo más real posible, pero obviamente no es una herramienta que esté diseñada para presentar propuestas de negocio, ¿verdad? Posiblemente no tiene el rigor técnico que un administrador de empresas pudiera exigir. Igual con la hoja de cálculo para análisis económico financiero, se ha tratado de hacer algo simplificado para que no nos complique más de lo necesario. Nos da una guía, pero posiblemente no tenga el rigor técnico que pudiera necesitar para presentar una factibilidad técnico-económica de un proyecto. Sin embargo, creo que nos da una buena idea de por dónde anda la rentabilidad de los proyectos. Entonces vamos a ver ahora la parte técnica. Tenemos acá los objetivos que perseguimos. Vamos a ver los principios de funcionamiento de los componentes más importantes que están involucrados en instalaciones fotovoltaicas, que son prácticamente los módulos que normalmente se llaman paneles solares, pero son los módulos fotovoltaicos, y los inversores. Esos son los 2 componentes principales. Hay muchas cosas más que son necesarias para el correcto funcionamiento, pero lo que más lleva presupuesto y en donde se le pone más énfasis normalmente es en los paneles y en los inversores. Vamos a ver un poco las formas en que se pueden agrupar, obviamente, estos equipos, ver las conexiones eléctricas típicas que se tienen, ver qué factores nos afectan la producción energética de nuestro proyecto. Obviamente una cosa es la teoría, pero ya en la práctica hay otros factores que posiblemente no los hayamos contemplado completamente en la planificación. Entonces es interesante conocerlos de antemano. Y por último, pero bastante importante, es que ustedes puedan tener criterio para definir el tipo de sistema fotovoltaico que le conviene a su cliente posiblemente, o a usted, o a quien le interese. Entonces, conocer qué tipo de tecnología, qué tipo de sistema es el que le conviene de acuerdo a sus intereses y a sus necesidades.
a las necesidades de los usuarios finales que van a utilizar estos proyectos, estas tecnologías. Veamos un poco los principios de funcionamiento. Pues sabemos de que la energía fotovoltaica utiliza el recurso solar, que podemos decir que es algo inagotable. Eso siempre ha sido gratis. Lo que no ha sido gratis ni es gratis es la tecnología para aprovechar esa energía. Entonces, pero ahora tenemos, tenemos precios del mercado realmente interesantes, totalmente competitivos, y es lo que ha provocado la instalación masiva de paneles solares por todo el mundo, incluyendo nuestro país. Entonces, eso lo vamos a ver con más detalle posteriormente, pero el componente principal de estos sistemas obviamente es la célula fotovoltaica, que es ese pequeño cuadro que nosotros vemos en cada panel solar. La célula no es todo el panel, sino que es cada celdita que vemos acá. Ese cuadrito es la unidad. Esa es la célula que está conectada eléctricamente con otras para formar un panel solar. Entonces, su eficiencia, la eficiencia del panel o la eficiencia de la célula no depende del tamaño, obviamente. Pues, tiene la misma eficiencia por si es una cosa pequeñita o es una cosa grande. Al final es una eficiencia de conversión de energía. Es una tecnología que obviamente puede tener algunos críticos por ahí, pero es bien demostrado de que es una tecnología realmente muy amigable con el medio ambiente, mucho más amigable que otras tecnologías que se tienen, pues, como es la térmica. Entonces, es una tecnología que realmente no contamina, ya en el de funcionamiento, no hay ruidos, no hay una contaminación auditiva, realmente es algo totalmente silencioso. Los paneles es una cosa estática, está ahí, no hay ruidos. Lo único que puede generar cierto nivel de ruido son los inversores, y es que contienen ventiladores para su enfriamiento. Pero aparte del proceso de gestión de los paneles, obviamente, como toda tecnología, como todo equipo electrónico, sí consume energía y hay contaminación en ese proceso, pero se contrarresta con creces durante toda su vida útil. El panel genera mucha más energía que lo que se necesitó para su producción, que esa era un tema que tenía hace años, de que algunos críticos decían de que no ni se llega a recuperar toda la energía que se había utilizado para la producción. Realmente se recupera en menos de 6 meses. Entonces, es una tecnología bastante amigable, no posee partes móviles. Eso es una ventaja en el sentido de que hay mínimo desgaste en este tipo de plantas. Como les mencionaba, prácticamente en los paneles no hay ningún desgaste, no hay ninguna pieza que se mueva, no hay mayor mantenimiento que requiera ni que se le pueda dar realmente. Entonces son sistemas bastante fiables, y hasta cierto punto que ellos operan de forma automática sin la intervención de un operario. En centrales grandes se necesita algún operario, pero depende de la escala del proyecto. En proyectos medianos o pequeños, esto es totalmente automático, no se necesita de nadie que se encuentre ahí operando el sistema, aparte de algún OIM que se pueda necesitar anualmente. Y por último, el consumo de agua realmente mínimo para su funcionamiento. No se necesita ni una gota de agua, pero sí un poco para su operación y mantenimiento. Y cuando decimos operación y mantenimiento, nos referimos realmente a la limpieza de los paneles solares. Es el único punto en donde se necesita algún consumo de agua para ello. Como les dije, pues la unidad de esto es la célula. Y esto que vemos acá, eso es la celda que se encuentra en el panel. Esta se encuentra en una forma de sándwich, tanto con una cubierta transparente por el lado de frente y normalmente una cubierta color blanco por el lado de atrás. Digo normalmente porque al día de ahora existe una tecnología bifacial
que recibe luz por los dos lados. Es una tecnología bastante novedosa que ha empezado a tener bastante penetración en el mercado nacional. Entonces, pero los paneles hasta el momento típicos han sido que reciben luz por un lado, es una cubierta normalmente de vidrio, y por el lado de atrás es como una capa de plástico color blanco. Y para darle rigidez, pues hay un marco metálico que es de aluminio. Aluminio es por cuestiones de peso y resistencia a la corrosión. Entonces, eso es un panel solar, es simplemente un arreglo, serie paralelo de varias celdas. Normalmente existían los de 60 celdas, después aparecieron los de 72 celdas, paneles más grandes, y luego hay otras tecnologías por ahí que han aparecido últimamente, siempre con el objetivo de ir mejorando la rentabilidad de los sistemas. Ingeniero, una pregunta. ¿Cuánto es la Adelante. vida útil de estos paneles? Sí, sí. Y lo otro es de que, ¿qué Okay. puede generar? Perdón, la otra consulta es que ¿qué puede generar un daño en el panel? O sea, Perfecto, entiendo. ¿Cómo lo podemos arruinar, verdad? ¿De qué tenemos que cuidarnos? correcto. Perfecto, le contesto. La vida útil del panel son 25 años y es lo que el fabricante siempre ha plasmado en su documentación. Normalmente ellos traen una garantía por desperfecto de fábrica de 10 años. Entonces quiere decir que en esos 10 años usted tiene algún respaldo todavía del fabricante. Y la vida útil esperada del sistema es de 25, y es por eso que los análisis económicos financieros de este tipo de plantas se hacen a 25 años, porque es el periodo que se considera de vida útil de los módulos. Y no solamente de los módulos, sino que también de los otros equipos, como son los inversores. Esos pueden ser un poco más delicados, pueden estar sometidos un poco más a desgaste, pero se considera también que si es un buen equipo de buena marca con todas las certificaciones y no está sometido a un uso inadecuado, pues pueden durar 10, 15, 20 o hasta los 25 años. Alguna reparación posiblemente se les haga o sustitución, pero la vida útil es en el caso de los 25 años. Con respecto a la otra pregunta, ¿qué es lo que normalmente puede dañar un panel? Creo que algunas cosas ustedes pues, ni se las imaginan, pero una forma de dañar un panel silenciosamente es que le dé sombra, una sombra parcial. Si usted tiene un panel expuesto que está funcionando en el techo, pero hay una parte de él que está recibiendo una sombra, realmente esa parte que tiene sombra se está recalentando más que la otra parte. Puede estar dañando un panel, pero la parte que está sombreada es la que se calienta Ingeniero, más que el resto. perdón, Sí. fíjese que se le cortó lo que dijo, no Ahorita repito. escuché bien. Entonces, Disculpa. sí, no. Si se corta, pues me interrumpen y repetimos. Le comentaba de que una de las razones, una de las causas de daño de los paneles es el sombreo, es la sombra. Un panel que esté funcionando, pero que esté parcialmente sombreado, o sea que, por ejemplo, la mitad del panel está sombreada y la otra tiene el sol y está funcionando, obviamente eso no lo daña en el instante, pero sí con el tiempo genera un daño prematuro en el panel, porque eso es una condición que no se debe de dar, no está diseñado para estar sombreado parcialmente y otra parte soleada. Entonces, durante el proceso de diseño de un proyecto, usted siempre tiene que cuidarse de que los paneles no estén sometidos a un sombreo parcial. Le comentaba de que esa parte que se encuentra sombreada se recalienta, se calienta más que la parte que está soleada. Entonces, como está recalentándose, esa lleva un desgaste prematuro y normalmente son los paneles que resultan dañados en menor tiempo. Lo otro que puede suceder es un daño mecánico, caída de piedra, caída de algún objeto contundente sobre el panel.
es un daño obviamente más directo y totalmente instantáneo. Entonces sí hay cierta resistencia en la parte del vidrio frontal para este tipo de situaciones. No es que le cae una piedra pequeña y ya se dañó, pero si es un objeto pesado que cae con una gran velocidad, pues sí va a quebrar el vidrio frontal. Entonces, esas dos cosas es lo que normalmente puede dañar de una forma grave un panel. Y lo otro que es de cuidarse es al momento de la limpieza no utilizar detergentes o agua clorada, porque eso va generando una mancha permanente en la cubierta frontal transparente y eso le va reduciendo la eficiencia del panel. En cuestión de paneles, hay una gran variedad de precios y de calidad, de tipos de equipos. Ese es un tema que ustedes lo tienen para la primera tarea, porque tenemos paneles desde los más baratos hasta los más caros. Obviamente no son iguales. Y cada uno posiblemente esté dirigido a un cierto tipo de cliente o a un cierto tipo de presupuesto. Entonces, normalmente un panel certificado pues da bastante confianza. Pero también hay paneles que no poseen certificaciones y posiblemente tengan un tiempo de vida útil menor. En relación a los paneles y las tecnologías que tradicionalmente hemos tenido, digo tradicionalmente porque hay más, no son esas tres que están ahí. Hay más tecnologías que no son muy conocidas y de hecho de estas tres que menciono, que pongo acá, creo que, dígame. Hola, buenas noches. Una consulta con respecto a la eficiencia. Usted Sí. mencionó que no era con respecto al tamaño, entonces la eficiencia, ¿cómo se podría medir? La eficiencia es la energía solar incidente versus la electricidad que da, los watts eléctricos que da la salida. Entonces, un panel, por ejemplo, que tenga 1 metro cuadrado y se encuentra al mediodía en un cielo despejado, pues va a recibir 1000 watts por metro cuadrado y como el panel metro cuadrado recibe 1 kilowatt, es decir, 1000 watts de potencia. Y la salida posiblemente sea 150 watts, más o menos una eficiencia del 15%. Pero la eficiencia de ese 15% se va a mantener si nosotros duplicamos el tamaño del panel. Si el panel ahora tiene 2 metros cuadrados, va a recibir 2000 watts de entrada, pero va a dar 300 watts de salida. Al final se mantiene el mismo 15% de eficiencia. Acuérdense que la radiancia, la cantidad de potencia que nosotros recibimos siempre está por unidad de área. Entonces, es algo que no afecta a la eficiencia, porque entre más área tiene, recibe más energía, pero también da más a la salida. Entonces, es un factor que no afecta. Entonces, potencia de entrada versus potencia y contra la potencia de salida, esa es la eficiencia. Al dividir los watts eléctricos de salida entre los watts solares que recibió. Ese es el concepto de eficiencia en el panel. Entonces, hablando ya de la eficiencia, pues eso depende de la tecnología. Los paneles pueden tener eficiencia desde el 8% hasta un 20-21% en el mejor de los casos. Me refiero a paneles comerciales. Hay otro tipo de celdas que ustedes podrían ver que tiene 35% o más, pero son celdas de laboratorio que obviamente son sumamente caras y no es equipo que salga al mercado. En el mercado nos encontramos normalmente con paneles que anden ahí por el 15 al 17%. Eso ha sido lo tradicional. Obviamente hay unas tecnologías que tienen menor eficiencia, otras más. La que tiene menor eficiencia es la tecnología Amorfo. Ese es un panel que hasta cierto punto se puso de moda porque es flexible, usted lo puede acomodar a cualquier superficie, pero la eficiencia que tiene, póngale que anda entre un 6 a un 10%. Entonces, aquí en El Salvador se han instalado algunos, pero no es el gran volumen de venta que tenga. Y es específicamente porque hay otras tecnologías que son un poquito más caras, pero que compensan mucho ese costo con su aumento en eficiencia. Entonces ahí nos encontramos con los paneles que ya se ven normalmente en el mercado. Son los policristalinos y los monocristalinos. A la vista son fácilmente... Dígame.
Vaya, en este caso, todos los monocristalinos y los policristalinos deben de tener un ángulo de inclinación, ¿verdad? Al colocarlos Sí, en un techo, así ¿verdad? es, Por ejemplo. Pero los amorfos así no es. necesariamente, o también, No, porque dice que no, son no. O flexibles. sea, sí, o sea, los amorfos usted incluso los puede curvar y ponerlos en una ventana o en les puede dar la forma que usted desee, obviamente dentro de ciertos límites. Pero, Mm. de hecho, en algunos países se utilizan mucho para ponerlos en fachadas, porque los puede poner en algunos techos curvos o laterales. Entonces, hasta cierto punto están hechos más para estética y tal vez no pensando mucho en una producción de electricidad, sino que se acomoden bastante bien a la estética del edificio y obviamente generar un poco de energía eléctrica, pero no se han utilizado o su uso no está orientado a plantas que se le busque una rentabilidad por la producción de energía. Entonces, existen en el mercado, e incluso no tienen ni marco, pues, entonces son mucho más flexibles, pero para plantas en donde si lo que interesa es la producción de energía, normalmente se utilizan, y hasta el momento, pues porque esto varía, y se han utilizado o el poli o el monocristalino. Entonces, ustedes van a ver siempre los paneles policristalinos de un color azul y rayados, esa es su característica, y el monocristalino es un panel negro y con una superficie mucho más pareja, no se le ven esas rayitas, eso es por la forma en que se fabrican. Entonces, tradicionalmente, aquí en el país y en el mundo, el panel que ha reinado es el policristalino, que aún teniendo una eficiencia levemente menor que el monocristalino, ha tenido también un precio más barato y es por eso que últimos años, 2008 en adelante, pues el panel que reinó la tecnología así fue el policristalino y hasta el momento vamos a ver que la mayor parte de los centrales y proyectos que se han montado en el país están con policristalino. Esto cambió aproximadamente hasta hace unos 2 años, 2019, se empezó a meter en el mercado bastante el monocristalino, disminuyendo su precio, aun cuando era más caro hace unos años, se equiparó al precio del policristalino y da un porcentaje de eficiencia mayor. Si el policristalino anda ahí por el 16, el mono va a andar como en 17, 18, 19, 20%. Y ahora los fabricantes le han metido bastante tecnología e inversión a esto y han logrado equiparar los precios. Prácticamente el día de ahora usted compra un monocristal y le cuesta lo mismo que un policristalino. Entonces, en el 2019 empezó a perder un poco de cuota del mercado del policristalino y en el 2020 pues prácticamente se consolidó al día de hoy, en 2020, más del 70% de los paneles que se han comercializado son monocristal. Justamente lo contrario que sucedió en el 2018, un 20% que sea el monocristal y un 80% el policristalino. Entonces esto va variando y por eso yo les decía, eso es al día de ahora y contando un poco la historia. Pero esta cosa siempre se va innovando, aparecen nuevas tecnologías que poseen precios más competitivos y pues ahí se va cambiando. Pero en general podemos decir que las plantas que han existido para uso comercial son amorfo, cristalino y monocristalino. El amorfo nunca tuvo una cuota grande del mercado, a excepción de cuestiones para edificios o cuestiones más estéticas. Reinó el policristalino y ahora es el turno del monocristalino y es ahí donde se está moviendo bastante el mercado el día de hoy. Para obtener nosotros ya un proyecto grande, obviamente vamos a necesitar más de un panel, ¿verdad? Entonces, esto siempre, como cuestión de componentes eléctricos, siempre hay que irlos interconectando. Y si nos vamos desde lo más pequeño a lo más grande, tenemos arriba que empezamos con la célula fotovoltaica, que forma un módulo fotovoltaico, y eso es lo que se compra, es la unidad, el módulo. Pero luego nosotros ya en el proyecto vamos a hacer asociaciones de módulos fotovoltaicos, serie o paralelos, dependiendo de la ingeniería de detalle que se haga, dependiendo de lo que se busque. Si nosotros conectamos paneles fotovoltaicos en serie, entonces ahí lo que estamos haciendo es aumentando la tensión, el voltaje. Entonces el panel siempre trae dos cables, uno positivo, uno negativo,
y nosotros los podemos conectar en serie, uno tras otro, aumentamos tensión o los conectamos en paralelo, unimos positivo con positivo, negativo con negativo, mantenemos la tensión, pero duplicamos el amperaje que tenemos. Entonces, esto es la base, no hay más conexiones que esto, o en serie o paralelo. Y así es como se construyen las grandes centrales fotovoltaicas. ¿Cómo es? Ingeniero, dígame. ¿De qué depende de que sea un tipo de conexión o la otra? Sí, eso depende ya del diseño eléctrico de detalle que se haga. Nosotros vamos aparte de los paneles, vamos a necesitar los inversores. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo que se busca es acoplar las características eléctricas que el inversor necesita para funcionar a los paneles. Entonces, si hay un inversor que él de entrada, o sea, es decir, él necesita a la entrada, por ejemplo, 100 voltios en DC y los paneles tienen 30 voltios en DC, entonces decimos necesitamos por lo menos 4 para llegar a 120 voltios en serie. Entonces, la forma de conectar los paneles va a depender, quien lo manda es el inversor. Y de inversores hay un montón de modelos y tecnologías, entonces hay unos que necesitan un panel solo, hay otros que van a necesitar 20 paneles en serie u otros en paralelo, entonces quien manda es el inversor, de él depende. Entonces ya ahí es de ver las características del panel versus las características del inversor y ver cómo se acoplan. Y la forma de acoplarlo es conectándolos serie o paralelo. Vamos a ver un poquito más adelante eso, en un pequeño esquema ahí para que se pueda entender un poco mejor. Un panel solar siempre tiene una curva característica y esta es una curva que aparece hasta en los certificados, en la hoja técnica del panel, es la curva básica de él. Y es decir, un panel siempre me va a dar un voltaje y una corriente. Entonces, a eso se le llama la curva BI de un panel, curva de corriente versus voltaje. En este esquema, que es una curva clásica, nosotros tenemos en el eje de las X la tensión y en el otro eje la corriente que me da. Entonces un panel me puede dar un voltaje o una corriente dependiendo de dónde yo lo haga trabajar. Es decir, él no tiene un punto de trabajo único o que él diga, yo trabajo por ejemplo, yo trabajo a 15 voltios y 4.2 amperios. Él no tiene un punto de trabajo único, sino que uno lo hace trabajar en el punto que uno quiere. Cuando digo uno, es el inversor, es el que se encarga de esto. Pero de todos los puntos de trabajo, hay uno que es el que nos interesa. Y obviamente el que nos interesa es de dónde da la máxima potencia. Para comprender rápidamente esta curva azul, vemos de que esa es toda la línea a través de cuál puede funcionar un panel solar. Por ejemplo, si nos vamos acá abajo, quiere decir que yo puedo tener un panel solar que me dé 25 voltios, pero 0 amperios. Acá, 0 amperios, 25 voltios. Al final eso es voltaje por corriente, potencia es 0. Y por el otro lado, en el otro extremo, yo me puedo subir para acá y me voy en el otro punto y yo puedo tener un panel que yo a propósito, el positivo y negativo, hago un cortocircuito y me da una corriente máxima, en este caso es un ejemplo de 4.5 amperios, pero como está en cortocircuito a 0 voltios. 0 voltios por cualquier amperaje me va a dar 0 watts, voltaje por corriente. Ese producto B por I es esta otra línea roja que está acá. Y quiere decir de que el panel, dentro de toda su curva BI, tiene un punto que es el que más nos interesa, que es donde se maximiza la potencia, y se le llama el punto MPP, punto de máxima potencia. Entonces, el punto de máxima potencia es aquel que se encuentra más o menos en este punto, se le llama la rodilla, normalmente de esta curva. Entonces, en este punto yo hago trabajar el panel a más o menos 17 voltios y 4.1 amperios. Ese producto es el mayor que yo puedo obtener y quiere decir que es el punto donde me da más potencia. Y allí es donde específicamente se hacen trabajar.
A nosotros no nos interesa generar grandes voltajes ni grandes corrientes, sino que lo que nos interesa es la potencia, watts, es decir, el producto V por I. Entonces, todo panel trae en su hoja técnica acá cuál es su punto MPP. Y es donde nosotros le extraemos el mayor provecho. Entonces, de esta tarea, quien se carga es el inversor. Ya vamos a ver cuáles son los componentes principales de la planta y la función del inversor. Esta es una hoja técnica clásica de un panel, es un trina, con solo verlo. Entonces, echémosle un vistazo cuáles son los parámetros principales que vienen en una hoja técnica de un panel solar. Entonces, en primer lugar, vemos de que a grandes rasgos aparecen unas cosas que se llaman Electrical Data ASTC, son parámetros eléctricos a Standard Test Conditions, son condiciones estándar de prueba. Eso es algo normado. Y igualmente normado están las Non-Standard Test Conditions, que son condiciones, digamos, normales de operación. No son condiciones ideales de laboratorio, sino que son como condiciones un poco más acercadas, más cercanas a lo que en la realidad se van a encontrar los paneles ya en funcionamiento. Entonces tenemos una tabla que son condiciones estándar de prueba y unas que no son estándar de prueba, sino que son condiciones más o menos de operación. Y tenemos ciertos parámetros importantes. Uno es el peak power, es decir, cuál es la potencia pico del panel. Y esto de potencia pico se maneja desde un panel hasta una central fotovoltaica. Normalmente nosotros decimos que una central es de 130 megawatts pico, 100 megawatts nominales. Entonces, ¿de dónde viene eso de watt pico? Desde el panel. Entonces, el panel trae un valor que es la potencia pico. Y esta potencia pico obviamente está dada en este punto bajo las condiciones estándar de prueba. ¿Cuáles son las condiciones estándar de prueba? Pues mire, aquí dice que ese panel, cuando lo probaron en fábrica, en el laboratorio, a una irradiancia de 1000 watts por metro cuadrado, ya nosotros sabemos a qué es una irradiancia, que la temperatura del panel se encontraba a 25 grados centígrados y a un índice de masa de 1.5, esto quiere decir algo relacionado a la atmósfera. Este panel daba una potencia de 255, en el caso de 255, de 260, 265 y 270, que aparecen 4 modelos. Entonces, esa es la potencia máxima que da el panel bajo estas condiciones. 1000 watts sobre metro cuadrado a 25 grados centígrados el panel. Y para esta potencia dada tenemos sus otros parámetros. ¿Cuál es el voltaje de máxima potencia? Que es el VMPP. En este caso es 30.5 y similar para los otros. ¿Cuál es este voltaje de máxima potencia? Regreso a esta imagen y es este MPP y me vengo para acá y es este punto. Entonces él me dice a qué voltaje debe trabajar para dar su máxima potencia. Igual tiene su corriente de máxima potencia, en este caso es 8.37 amperios. Entonces regreso a lo anterior y veo que en el MPP existe también una variable de corriente. Entonces esta es la corriente de máxima potencia, estamos en la curva azul, que es la de y esta es de potencia. Tenemos el voltaje de máxima potencia y la corriente de máxima potencia. Entonces este punto es el punto óptimo de trabajo y que lo describe aquí en su hoja técnica. También están los otros extremos. Dice cuál es el voltaje de circuito abierto, es el Open Circuit Voltage. Siempre se conoce con el término VOC, 38.1 dice acá. Quiere decir que cuando el panel está en este extremo, tiene 38.1 para este caso. Y igual con la corriente de cortocircuito. Quiere decir que si yo uno el positivo y el negativo de ese panel estando a estas condiciones, me va a dar 8.88 amperios. Es este punto de acá. 8.88 amperios para ese modelo de panel. Y la eficiencia. Entonces dice que este es un panel de tecnología policristalina que tiene 15.6% de eficiencia. Lo mismo se repite para las condiciones que no son de laboratorio, sino que condiciones más reales de operación. Si se fijan, ya no aparece 255 watts, sino que 189, y es para el mismo panel.
pero aquí dice que se encuentra a 800 watts por metro cuadrado, ya no está 1000. Decíamos 1000 es una cosa que quizás nosotros lo podemos encontrar al mediodía de un cielo despejado, de un día despejado. Entonces normalmente no se va a encontrar a 1000 watts por metro cuadrado el panel, sino que va a estar irradiado a una potencia seguramente menor, y un valor que se toma de referencia es 800. Y lo otro es que aquí nos pone también una temperatura, pero no, esta no es la temperatura del panel, sino que es la temperatura ambiente. Entonces la temperatura ambiente dice que 20 grados centígrados y bajo un viento de 1 metro por segundo, este panel va a dar estos parámetros. Entonces 189 watts de potencia máxima, con un voltaje de 28.2, un poco menor que este, una corriente de 671, menor que esta, un voltaje de circuito abierto de 35.3, también menor que este, y una corriente de cortocircuito de 7.17 amperios. Entonces, esto es lo que normalmente aparece en una hoja técnica de un módulo fotovoltaico, que tenemos las condiciones teóricas de laboratorio versus las condiciones normales de operación, o lo más cercano a que se va a encontrar ya en el campo, en el techo. Veamos. Una consulta. Adelante. Sí, la gráfica VI que vimos previamente se grafica al hacer un barrido de irradiancia, me imagino, ¿verdad? Y ahí es donde se va graficando el voltaje obtenido contra la corriente obtenida. Esta gráfica sí es variando la irradiancia a la que se expone el panel. No, es a una irradiancia dada, a una misma irradiancia, pero lo que hacemos es variar las condiciones de voltaje y corriente del panel. Es decir, como que si nosotros le pusiéramos una resistencia de 100 ohmios, por ejemplo, entre el polo positivo y negativo, y irradiado a una condición fija, por ejemplo, 1000 watts por metro cuadrado. Pero si yo le pongo, por decir algo, una resistencia de 100 ohmios entre sus dos terminales, entonces me va a estar trabajando por acá. Si yo le aumento la resistencia, entonces la corriente va a empezar a disminuir, y por el contrario va a ser lo otro. Entonces es bajo las mismas condiciones yo cambiarle la impedancia de los terminales, y es ahí donde yo puedo hacer funcionar el panel en cualquier punto. Por eso yo decía, si yo lo llevo al extremo de 0 ohmios, hago un cortocircuito, es acá, y si la impedancia yo la subo hasta tener una impedancia infinita, es un circuito abierto y se viene a este otro punto en donde me da el voltaje máximo, pero a 0 amperios, porque no tengo unión entre positivo y negativo. Y en el otro es un cortocircuito. Entonces lo que se está variando aquí es la impedancia entre las terminales, a una irradiancia fija, a una temperatura fija, todo lo demás mantenido fijo, solamente variando el punto de trabajo a través de la impedancia. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué factores normalmente van a afectar el rendimiento de los paneles. Entonces, obviamente de entrada lo que me va a afectar es el tipo de panel, la eficiencia que trae de fábrica, la calidad del panel. Pero ya en el proyecto, ya montado en el techo de su casa o allá en la industria, ¿qué factores son los que nos van a afectar la producción? Y uno de los factores que más disminuye el rendimiento es la temperatura del panel. No necesariamente la temperatura ambiente, la temperatura del aire, sino que la temperatura a la que se calienta la superficie del panel. Lo que sucede es que a mayor temperatura del panel, menos eficiente es. Entonces, ese es uno de los factores que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta para estimar la producción energética del panel. Entonces, a nosotros no nos conviene que ese panel se caliente demasiado. Obviamente se calientan y van a estar trabajando a unos 60 grados centígrados, 65 normalmente, más en nuestro clima. Entonces, pero nosotros quisiéramos que el panel estuviera lo más frío posible. Entonces, desde ese punto de vista, el clima perfecto o ideal para un panel solar sería un clima frío con cielo despejado. Es ahí donde tiene su mejor eficiencia. El otro es mucho más obvio, es la irradiancia. A mayor irradiancia, pues el panel me va a dar más energía
a menor irradiancia me va a dar menos energía, lo que decíamos. Cielos despejados, pues una buena producción. Pasa una nube, se disminuye un poco. No nos va a disminuir a cero, porque la global siempre tiene una componente difusa y esa sigue existiendo. Entonces, pero disminuye bastante. Normalmente en un cielo nublado, como los que hemos tenido en las últimas semanas, pues un panel va a estar produciendo quizás un 25% de lo que produciría en un cielo despejado. Eso está relacionado con la cantidad de irradiancia global que queda, que es la difusa. Y otros factores ambientales, como pueden ser sombreos que tengan de edificios, de árboles, muchas veces las torres de telefonía o torres eléctricas que están, o un poste que está a la par de su casa, le da una sombra. Ya vamos a ver cuál es el efecto negativo que puede tener esto, o la suciedad también. Si es un clima bastante seco y hay una calle a la par polvosa y pasa mucho tráfico ahí, ese panel va a estar seguramente siempre lleno de polvo, que va a requerir que usted lo esté limpiando más continuamente de lo normal, y una capa de polvo es una cosa que puede llevar a un panel hasta producir cero, es decir, hasta dejarlo fuera de combate. Y si usted se descuida, la planta da 0 watts. Entonces, nuevamente hay alarmas, ¿verdad?, para esto, o el monitoreo en línea para ver si una planta se está ensuciando más de lo normal. Entonces, estos tres parámetros... Hola, sí. Ingeniero, tengo una pregunta. Dígame. Regresando al tema de la temperatura, en las plantas ya, una planta real, se ocupa, digamos, por ejemplo, si lo ocupo en San Miguel, por decirlo así, ¿verdad? La temperatura ambiente de por sí es elevada, más va a aumentar más la temperatura que ponerlo en otra parte del país, ¿verdad? Exactamente. Existen métodos como de enfriamiento forzado, ya sea algún tipo de disipador con alguna recirculación de agua o refrigerante o ventilación como tal. No sé si eso se ocupa. Ok, le comento. Normalmente lo que existe es criterios a la hora de diseño. Entonces la forma de refrigerar el panel va a ser totalmente pasiva. No hay sistemas económicos que se puedan emplear para refrigerar un panel. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Por ejemplo, si usted lo va a colocar en un techo, nosotros sabemos una lámina de zinc alum, ¿verdad? Eso es bastante caliente estar ahí arriba. Entonces, lo que se hace es, a la hora del montaje, darle cierta separación entre el techo y el panel y dejar por lo menos unos 5, 10 centímetros, si fuera posible, es lo ideal para permitir un flujo de aire debajo del panel y que no esté totalmente en contacto o muy cercano al techo, porque entre más topado lo dejamos, entonces menos ventilación tiene y más se calienta. Los paneles que se encuentran en plantas fotovoltaicas más grandes normalmente van a estar sobre suelo, se le llaman plantas sobre suelo, y allí ellos se ven menos afectados por la temperatura porque no están topados con un techo, sino que por bajo hay 1 metro de separación contra la tierra, contra el suelo, y eso les sirve para una buena refrigeración. Entonces, esos son los criterios que se utilizan. No existe algo por el momento que nos compense económicamente poner un sistema de refrigeración forzada, ¿verdad? Porque se gastaría más en la inversión, en el consumo energético, que en lo que obtenemos, además de la complejidad que esto llevaría. Entonces, no dudo yo que hayan habido algunas iniciativas. Yo en algún momento vi algunas plantas que tenían como una especie de serpentín por atrás donde pasaba agua, pero al final no compensaba la complejidad y el costo con lo que se obtiene de ganar de energía. Entonces, lo que sí se hace, y eso sí de tenerlo bien pendiente, es ese criterio de si usted lo va a poner en un techo, no lo deje muy topado. Déjele por lo menos unos 10 centímetros de separación para que tenga suficiente espacio de aire para ventilarse. Esta gráfica que tenemos acá es la que me preguntaba el compañero, que nosotros tenemos una curva de BI.
pero esas curvas BI se hacen para una irradiancia en específico. Entonces, si nosotros variamos la irradiancia, pues también la curva BI varía, y ese es el objetivo de mostrar esta serie de gráficas. Nosotros tenemos los mismos ejes, corriente versus voltaje, para el mismo panel, pero variándole la irradiancia. Entonces vemos de que a 1000 watts pues nos da esta curva, obviamente la que me da más voltaje para acá y más corriente hacia arriba. A medida bajamos, por ejemplo, pasa una nube y llega a 400 watts, entonces lo que más varía o lo que más se reduce es la corriente del panel. El voltaje se mantiene hasta cierto punto algo estable, vemos de que no varía tanto en comparación a lo que varía la corriente. El voltaje con una pequeña irradiancia que exista, por ejemplo, de 200 watts por metro cuadrado, esto puede ser un cielo bastante nublado, así como que ya va a llover, o en un amanecer, en un atardecer, con esa pequeña irradiancia que existe, y el voltaje presenta un voltaje decente de operación acá, pero la corriente es bastante baja. A medida sube la irradiancia, aumenta el voltaje y va aumentando más que todo la corriente. Y esta serie de puntos que están acá es cómo se describe, cómo varía el punto de máxima potencia a medida varía la irradiancia solar. Entonces, esta es una gráfica con lo que el otro compañero preguntaba, que qué pasaba si nosotros variamos la irradiancia. Entonces, vemos cómo es importante el recurso solar. Pues entonces, por eso la insistencia de la semana anterior, que decía de que en plantas de gran inversión es muy recomendable o indispensable, diría yo, hacer un buen análisis del recurso solar para o estimar de la mejor manera la producción energética. Una consulta. Adelante. Sí, así como consultaba Jonathan acerca de la temperatura, los paneles no tienen sistemas de medición de temperatura, es decir, los paneles, no, pero no cuentan con algún termistor o algo para llevar. No. El panel que viene de fábrica no trae eso. En un proyecto sí se dejan, obviamente si el presupuesto lo da y si la inversión es significativa, siempre se dejan unos cuantos paneles por ahí bajo muestreo, en donde se les adhiere, como usted bien dice, una cinta adhesiva con un termistor pegado en la parte trasera y que se está monitoreando permanentemente para darle un seguimiento a las temperaturas del panel. Obviamente ahí leemos la temperatura de un panel, por ejemplo, dentro de 100.000. Entonces, pero es una referencia y tal vez no se deje uno, se dejarán unos 10, 20 paneles con ese termistor en ciertos puntos de la planta para tener una idea de a qué temperatura están llegando. Entonces eso se hace, pero ya es algo adicional, ¿verdad? Se les adhiere ese termistor y con un data loader o otro sistema se están leyendo esas temperaturas para darle un seguimiento, un monitoreo. Pero el panel de por sí no trae ese dispositivo. Pero sí es algo bien importante. Lo de la temperatura es algo que nos afecta más a nosotros en estos climas tropicales. Normalmente un panel de los que se instalan bien al norte, bien al sur, pues no va a tener ese problema, a excepción de los meses de verano. Pero en el resto del tiempo siempre va a estar bien frío y pueden tener una mejor eficiencia. Acá nos castiga un poco la temperatura, porque sí alcanzan temperaturas mucho mayores que en otros países, pero a cambio pues hay un buen recurso solar y eso lo compensa con creces. Entonces, por eso en estos países tropicales los sistemas fotovoltaicos son más rentables que los que se instalan en otras latitudes, porque tenemos mucho mejor recurso solar a pesar de las pérdidas que tiene por temperatura. ¿Cómo varía un panel con la temperatura? Pues más o menos aquí tenemos estas mismas curvas BI, pero en este caso no variamos la irradiancia, sino que variamos la temperatura del panel. Entonces, si vemos acá, el panel que se encuentra bajo las condiciones de laboratorio, 25 grados centígrados, describe esta línea verde. Pero posiblemente en otros países describen estas líneas que se encuentran más a la derecha, que son climas más fríos o con temperatura de panel más fría, menos 25 grados, 0 grados, cosas que para acá impensables, no nos interesa
ver estas temperaturas, sino que más bien es de 50 para arriba. Normalmente los paneles aquí uno los mide y andan de 65 a 70 grados en la parte trasera. Entonces vemos de que esto lo que produce es una disminución del voltaje. La corriente no se ve mayormente afectada, de hecho hasta puede dar un poquito más, pero no es significativo, pero el voltaje se reduce significativamente. Entonces, por eso las simulaciones que se hacen para hacer ingeniería de detalle toman en consideración el TMY, porque ahí viene la temperatura ambiente y con eso y la irradiancia solar se estima qué temperatura puede alcanzar el panel y ahí se define qué efecto va a tener en la producción energética. Normalmente va a ser para una baja. Entonces, este es un efecto bastante significativo para las plantas solares en nuestros climas. Esto y la suciedad es lo que mayormente afectan negativamente las plantas fotovoltaicas. Entonces, con respecto a la temperatura, eso no tiene solución. Lo único que usted puede hacer es a la hora de hacer el diseño, lo que le mencionaba, dejar suficiente espacio de ventilación por la parte trasera. De ahí no hay mayor cosa que se pueda hacer. Y evitar sombreos para no ver paneles afectados por sombras parciales. ¿Qué otros factores pues, pueden afectar el rendimiento del proyecto solar que nosotros tenemos? Como les mencionaba, la suciedad es algo de lo que tenemos que estar siempre pendientes. Normalmente aquí en el país las plantas fotovoltaicas requieren limpieza. No en la época de lluvia. En la época de lluvia la inclinación normal que tienen los paneles de unos 15, 20 grados o lo que pueden tener en un techo también por ahí, y esa inclinación y la lluvia prácticamente limpian el panel y lo dejan con una limpieza suficiente como para no intervenirlo, es decir, no gastar en mandar a hacer una limpieza. Entonces en época de lluvia normalmente no van a requerir, de acuerdo a la experiencia que se han tenido en este país. Obviamente eso variará dependiendo del clima, o si usted tiene alguna fuente de suciedad cercana, pues posiblemente sí requiera mandar a limpiar en época de lluvia, pero lo normal es que necesite limpieza en época seca. Desde diciembre a abril sí va a necesitar al menos 1 o 2 limpiezas. Entonces de 1 a 2 sesiones de limpieza por año es lo normal que se le dan a las plantas acá. Como les digo, depende ya de otras características propias que puedan tener en el sitio. Por ejemplo, hay algunos casos de unas plantas solares que están en techos de zonas industriales y que ahí se produce harina, por ejemplo, y eso es una cosa que usted lo limpia ahora y la otra semana ya está igual, entonces por ese polvo que está flotando. Entonces esos son casos particulares. Entonces eso usted lo tendría que evaluar antes de montar la planta y el gasto que va a tener por sesiones de limpieza. Eso es algo que usted tiene que prever antes de la instalación. Lo otro que afecta, y eso sí es bastante negativo, y eso sí se puede decir que es como un error de diseño, es las sombras parciales. Obviamente todo panel va a tener sombra, es imposible que usted lo logre que en el techo de su casa no dé ninguna sombra, pero trate de ubicarlos en aquellos sitios donde se minimicen las sombras. Por ejemplo, en esta foto que tenemos acá, vemos esta sombra que posiblemente viene de un muro, quizás del vecino, y lo que nos está haciendo es daño. En primer lugar, reduciendo la producción energética de la planta, y en segundo lugar, dañando en sí los paneles. Pues seguramente si esto se repite día con día, todo el año, estos paneles que están sombreados se van a dañar prematuramente. Entonces, no es lo mismo que estén sombreados durante 15 minutos, que sería lo normal en el amanecer, en el atardecer, pero si a lo largo del día se mantiene esta sombra, entonces eso sí va a dañar negativamente, va a dañar definitivamente los paneles. Lo otro que afecta el rendimiento de forma negativa es tener paneles en diferentes orientaciones. O sea, esto que está acá sí se puede hacer, obviamente, pero eso se tiene que prever a la hora de interconectarlos en el inversor. A un mismo inversor o un mismo canal, se le llama de MPPT de un inversor, no podemos conectar paneles con diferentes orientaciones.
si se hace, entonces va a ser una planta con un desempeño bastante mediocre. Entonces, sí, obviamente hay plantas y es normal que hayan techos con diferentes orientaciones, pero cada orientación debe de ir a un canal diferente del inversor. Tal vez más adelante les explico un poco qué es eso. Pero son cosas que suceden, pues, y es necesario que ustedes estén atentos a eso. Conexiones deterioradas, obviamente puede haber malas prácticas en instalación, por ejemplo el cableado que se utiliza en este tipo de plantas no es el cableado normal, no es el THHN pues, que se coloca en residenciales, el tipo de cable, ni el TSJ, que es el normalmente que se conoce como para que soporta humedad y sol, como para intemperie. Es un cable diferente que se llama cable solar bajo un estándar diferente. Entonces ese tipo de cable es el que se utiliza porque es el que permite estar a la intemperie por 25 años y resiste el sol y no se daña el aislamiento. Entonces, pero si colocamos otro tipo de cables, pues normalmente vamos a tener a los pocos años cables ahí con el aislamiento ya prácticamente generando un cortocircuito o por el estilo. Les mencionaba de que para los paneles es indispensable la limpieza y ese es un costo que usted tiene que prever para estimar el análisis, para realizar el análisis económico financiero de su proyecto. Entonces eso lo vamos a ver un poco el día de mañana o el día sábado, con las hojas de Excel que tenemos por ahí. Yo ahí les voy a comentar un poco más o menos cuánto se gasta en esto. Veamos un poquito a grandes rasgos qué tipo de sistemas fotovoltaicos tenemos, los que existen. Yo creo que todos hemos escuchado del tipo de sistema fotovoltaico aislado, que es el típico que ha existido pues, o en alguna casa que se encuentra remota y no tiene acceso a la red de distribución de energía. Entonces no hay un poste por ahí cerca que le pueda dar una cometida eléctrica y aparece ahí un sistema fotovoltaico aislado. Es el sistema fotovoltaico más antiguo que existe, es ahí como empezaron estas cosas, pero después hubo una innovación, hubo una maravilla ahí con los inversores y se inventaron los inversores de conexión a red. Entonces después aparecieron esos sistemas de conexión a red que son la mayoría de plantas que se montan al día de ahora, es decir, plantas cuyo objetivo final es inyectar energía a la red eléctrica de una manera interconectada, no de una manera aislada como en los otros sistemas. Y más últimamente hay en el mercado algunas aplicaciones con sistemas híbridos. ¿Qué es un sistema híbrido? Pues, como lo indica la palabra, va a ser algo entre aislado y de conexión a red. Entonces vamos a ver un poquito acerca de ellos. Un sistema aislado podría ser algo desde tan pequeño como esta choza que se ve de un panelito, pero también puede ser algo tan grande como esto, es decir, a la vista no podemos nosotros identificar si este es un sistema aislado de conexión a red. Pueden haber lo que se llaman mini grids, que son son sistemas bastante potentes, pero que se encuentran aisladas de la red pública. Entonces pueden haber mini grids de 1 megawatt, por ejemplo, en algunas islas, y es un sistema aislado. Entonces no está relacionado normalmente a las potencias, sino que a la forma de funcionamiento. Aunque lo normal es que los sistemas aislados sean pequeños, porque se usan para sistemas de casas, es decir, cabañas que se encuentran lejos de la red eléctrica. Vamos a ver el primero, el sistema aislado. Este es el diagrama clásico que quizás nosotros hemos visto a veces desde el bachillerato, cuando nos enseñaban un poco de sistemas solares. Entonces, este es el primer sistema que existió, que tiene un funcionamiento realmente bastante sencillo. Están los paneles solares, módulo fotovoltaico, que se conecta a un equipo que se llama el regulador o el controlador de carga. Conecta con un sistema de almacenamiento, que son baterías, y luego tenemos el inversor y nuestra aplicación, que puede ser la casa. Aquí está. O si esto es de 1 megawatt, posiblemente este sea una colonia, pues, o algo mucho más grande, un hospital, lo que sea. Entonces, pero el esquema es el mismo. Tenemos un panel solar
que da energía a este regulador. ¿Cuál es la función de este regulador? Él lo que hace es controlar la carga que se le va a estar dando a esta batería y también controlando cuánta descarga se puede tener. El inversor lo que hace es obtener energía, ya sea de los paneles o de la batería. Normalmente está conectado directamente a la batería. Entonces el panel carga la batería a través del regulador y la batería se descarga a través del inversor. ¿Cuánta energía o cuánta potencia demanda el inversor? Pues eso lo va a mandar la carga. Si usted conecta aquí 100 watts, entonces el inversor busca 100 watts de la batería, lo extrae y lo entrega. Acá abajo está, nos estamos centrando en el inversor, que es como la parte más interesante de esto. Obviamos la parte de los paneles y del regulador y nos quedamos solo con la batería y el inversor. Obviamente el inversor es un convertidor de C a C. Toma energía de voltaje directo de la batería, que normalmente pueden ser 12 voltios para sistemas pequeños, pero sistemas más grandes de casa son o 24 voltios o 48 voltios. Se aumenta el voltaje a 24 o 48 para disminuir las corrientes. Entonces, un sistema de batería puede ser o 12, 24 o 48, es lo común. Y en ese orden también de tamaño. Los más pequeños de 12, los más grandes de 48. Entonces tenemos las cargas, el inversor, la batería, y el inversor va a tomar justo la potencia que se demanda en ese momento a la carga. Y es así como es que funciona este sistema, que son sistemas aislados. Aquí no tenemos conexión alguna con la red de la distribuidora ni con otro sistema. No podemos tener dos sistemas autónomos interconectados tampoco. No está dentro de la capacidad del inversor realizar esa interconexión o ese sincronismo. Entonces son sistemas en donde está, como su nombre lo dice, aislado. Los inversores aislados son muy diferentes a los inversores de conexión a red, obviamente. Entonces los precios son diferentes, son tecnologías diferentes. ¿Cómo es la hoja técnica típica de un sistema, de un inversor? Nos estamos centrando en el inversor aislado. Pues mire, tiene una parte de salida que ahí nos va a decir, mire, es un sistema de 120 voltios. Hay algunos que son de 120 a 240, entonces esto es algo que hay que tenerlo muy claro. La máxima corriente que me puede dar y la frecuencia. Aquí en nuestra región se utiliza 60 Hz. Y hay una cosa bastante interesante que es el tipo de onda de salida. Los hay de onda senoidal modificada, es decir, una onda senoidal, pero con bastantes armónicos, ¿sí? Y están los otros que son de onda senoidal pura, normalmente más caros. Y en este caso, dice pure sine wave, es decir, onda senoidal pura. Nos va a dar un dato de la máxima potencia que le podemos extraer. La nominal en este caso es 600 watts y 1000 watts durante menos de 8 milisegundos, por ejemplo. Y algunas otras datos, por ejemplo, la eficiencia, 90%, es un valor típico para un sistema, para un inversor aislado. La salida, y tenemos una parte de la entrada. En este caso dice que es un inversor de 48 voltios. Puede funcionar entre 42 a 64 voltios, tiene un rango. Y la máxima corriente de entrada en DC es 20 amperes. Y por ahí tiene otro tipo de especificaciones que para el ingeniero electricista posiblemente sean muy interesantes leerla, ¿verdad? Entonces posiblemente al dueño o a quien le va a instalar el sistema no le interesa, lo que le interesa es saber si va a tener energía eléctrica y por cuánto tiempo y a qué costo. Pero para el técnico que va a diseñar esto, el ingeniero que va a diseñar, pues estos son parámetros muy importantes. Alguna cuestión aquí de certificaciones. En este caso dice que es un inversor certificado UL. En este tipo de equipos existe una gran variedad de inversores que no tienen ninguna certificación, mucho más baratos también, hasta los inversores que son normalmente certificados UL o IEC. Entonces, esos ya son equipos más caros que tienen un mejor desempeño y además del desempeño son más eficientes y la vida útil que puedan tener, pues obviamente es mucho mayor que otro tipo. Entonces, dependerá para qué lo quiere usted. Si usted de repente solo quiere hacer algunas pruebas, pues puede comprar un inversor mucho más barato, pero si quiere algo que le dure, pues normalmente va a tener que verificar que sean con certificaciones.
Luego está el otro sistema, que es quizás el que más nos puede interesar a nosotros desde el punto de vista de gestores de proyectos. Los otros aislados sí los hay, porque siguen habiendo zonas aquí en el país que no hay energía eléctrica y siempre hay un mercado para esto, para los sistemas aislados, pero la mayor parte de los proyectos son sistemas de conexión a red. ¿Cuáles son estos sistemas de conexión a red? Pues estos son los sistemas que nosotros vemos por ahí en las colonias, en las casas, con los paneles encima del techo, y que obviamente no es un sistema autónomo, porque aquí tenemos una cobertura de la red eléctrica muy amplia. Entonces, casi todo el mundo tiene acceso a la red eléctrica, el mayor porcentaje. Pero estos sistemas lo que hacen es estar inyectando continuamente energía a la red. Entonces tenemos el campo de paneles solares y tenemos nuestro consumo. Esta es nuestra casa, este es nuestro medidor de la casa, y aquí está la red eléctrica afuera, en el poste. Entonces nosotros generamos energía, una parte se autoconsume en nuestra edificación y el excedente se manda a la red eléctrica. Entonces quiere decir que nuestro sistema se encuentra en sincronismo, como una generadora grande, como una central geotérmica, una hidroeléctrica, que están en sincronismo con la red eléctrica. Entonces, lo mismo sucede con los pequeños sistemas fotovoltaicos residenciales. El inversor hace ese sincronismo y usted se encuentra paralelado permanentemente con la red eléctrica, generando una buena parte de la energía para su autoconsumo, y lo demás se va como excedente a la red eléctrica. ¿Cómo es el inversor en este caso? Aquí el inversor es diferente. Entonces, vemos de que nosotros tenemos por un lado los paneles solares. Estos mandan energía eléctrica en DC al inversor, que es un convertidor DC a C, y luego ya tenemos en un punto energía eléctrica a 240, por ejemplo, 240 voltios monofásicos, y de este punto alimentamos nuestras cargas, y el excedente pasa por el medidor, y aquí hay un flujo bidireccional de energía, en donde podemos estar inyectando en un momento energía a la red y en otro momento consumiendo. Obviamente en la noche vamos a estar consumiendo energía, y en el día, si hay un día soleado y la carga es menor a la generación, vamos a tener una inyección de energía. Entonces se genera un flujo bidireccional acá en la cometida de nuestra casa o de nuestra industria, y por eso está el medidor acá, para ir registrando como debe de ser, cuánta energía se consume, cuánta energía se inyecta, y así va a ser el recibo que le va a llegar a usted, dependiendo de los flujos de potencia y energía que se han medido durante el mes. Entonces, este inversor que está acá, ¿cuánta potencia él va a estar inyectando en este punto? ¿Será que inyecta la potencia que demanda la carga? Es decir, podemos tener acá un inversor de 5.000 watts, aquí tenemos 7.000 watts de potencia, es un día soleado, y aquí tenemos a plena carga, está a capacidad nominal este inversor, 5.000 watts, pero nuestra carga solamente son 2.000 watts. Entonces, ¿cuál es el flujo de potencia? ¿Cuál es la potencia que nos va a generar este inversor? Pues va a generar lo que dé el panel. A él no le interesa cuánta carga tengamos ni lo que exista acá. Para él esto es un bus infinito, y él va a inyectar la máxima potencia que pueda de acuerdo a las condiciones instantáneas de la irradiancia solar y temperatura y todo lo que hemos visto. Es decir, él va a trabajar siempre bajo el MPPT, en el punto de máxima potencia. Su objetivo es, o la consigna que le han dado a este inversor es: haga trabajar esos paneles todo el día, desde que amanece hasta que anochece, en el punto de máxima potencia, no importando la carga, sino que usted sincronícese e inyecte toda esa potencia. Creo que alguien iba a preguntar algo. ¿No? Ok. Entonces, estos inversores trabajan bajo ese esquema, MPPT. Lo que se logra autoconsumir aquí se autoconsume y el resto se inyecta. Acá existe, les pongo más o menos los tipos de inversores de conexión a red, o las tipologías que existen de inversores de conexión a red. Esto es, puede existir alguno o dos tipos más por ahí que son como híbridos entre estos, pero en general podemos categorizar los inversores de conexión a red en tres tipos.
inversores centrales, que son los más grandes y son los que se utilizan pues normalmente en plantas grandes de varios megawatts. Están los inversores string, inversores de cadena, y en el otro extremo están los microinversores. Entonces, un inversor central pues es más o menos esto. Por ejemplo, de la marca SMA, los hay de múltiples marcas. Es un inversor grande, puede ser de 500 kilowatts, 1 megawatt, 2, 3 megawatts de potencia en un mismo equipo, en un mismo inversor. Normalmente se colocan así como está acá, al aire libre, obviamente con un cerramiento para intemperie. Y aquí está asociado a un transformador. Obviamente esta fotografía corresponde a una central grande para venta de energía. Entonces, estos son los inversores centrales. Vemos de que lo que se hace es, aquí está de manera simbólica, obviamente esto es mucho más grande, pero paneles conectados en serie, y eso se le denomina cadena, es el string. Luego se arman varias cadenas y se ponen en paralelo. Todas estas cadenas en paralelo, aquí se representan dos, pues en realidad pueden ser cadenas de 30 paneles en serie, y luego podemos tener 50 cadenas en paralelo, y ese cable que ya es mucho más grueso, ¿verdad? Mucho más grande por el amperaje que va a conducir, ese es el que se trae el inversor y esa potencia se traslada al... Entonces es un inversor central porque en una misma entrada se tienen conectados múltiples cadenas de paneles solares. Entonces, como les mencionaba, un inversor fácilmente puede alcanzar 1 megawatt de potencia. Aquí podemos tener cientos de paneles conectados al mismo inversor. En una parte intermedia tenemos los inversores string, que son los inversores que normalmente vamos a encontrar comúnmente en residencias o en sistemas comerciales. Entonces, un inversor string está asociado a una cadena independientemente. Entonces, tenemos una cadena, aquí se representan 4, pero pueden ser de 10, de 15, de 20 paneles en serie, pero cada cadena viene a un inversor, la otra cadena viene a otro inversor. Entonces, como va un inversor por cadena, se le llaman inversores de cadena o tipo string. Son inversores más pequeños, como los que se ven acá, hay de diferentes marcas. Este es un Fronius, el otro es una marca Solid, y el otro creo que es una marca china, Growwatt, me parece. Entonces son inversores más pequeños, que son los que normalmente podemos encontrar en las casas. ¿Cuáles son las ventajas? Pues ya obviamente hay diferencias económicas y de desempeño, pero antes vamos a ver el otro extremo, que es el microinversor, y estos son pequeños inversores que normalmente van adosados en la parte externa, en la parte trasera del panel, es decir, por abajo no se ve nada, en el edificio, en la oficina, en la casa, usted no ve nada, porque los microinversores están arriba en el techo, justo debajo del panel, es este que está acá, y están... la característica es un inversor pequeño, que cada inversor está asociado a un panel. Entonces tienen un trato particular entre ellos. Un inversor se encarga de cada panel, a diferencia de este, que es un inversor por un string, y este que se encarga de todos. Entonces, obviamente, por economía de escala, los que son más baratos o los que nos pueden dar mejor rentabilidad en plantas grandes son los centrales. Sale más barato por unidad de potencia. En el otro extremo están los inversores, los microinversores, que tienden a ser más caros, obviamente porque son unidades independientes. En el intermedio van a estar los inversores de cadena. Eso desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista de desempeño, obviamente hay diferencias, y ahí nos vamos a lo contrario. El microinversor es el que tiene el mejor desempeño debido a que es un trato particular con cada panel. En el intermedio está el inversor de cadena, y en el otro extremo está el inversor central. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, en el inversor central, si uno de 100 paneles se encuentra sucio, entonces ese panel afecta a todos los demás eléctricamente, y todo ese grupo de paneles se ve afectado. Si un panel de la cadena tiene sombra, o está sucio, o está arruinado, pues va a afectar a toda la cadena, pero no afecta a las otras cadenas porque es algo independiente, el otro está con otro inversor.
Y este es por eso que desde el punto de vista técnico es más eficiente, porque si este panel alguien lo quiebra o lo roba, pues va a desaparecer, pero todos los demás paneles y todo el resto del sistema va a continuar funcionando como que si no ha pasado nada. Entonces, estos son los tres tipos de inversores que hay en casas. Lo más común es ver inversores de cadena o el microinversor, es bastante común. Y en sistemas grandes lo más probable es que nos encontremos con inversores centrales, pero también hay plantas grandes de megawatt que se hacen con inversores tipo string. Entonces, ya dependerá de las características del sitio, de sombreros que se tienen y también el interés que pueda tener el inversionista por algún tipo particular de inversores. Ventajas que puede tener los inversores. Sí hay una ventaja, y es que usted puede montar un sistema de conexión a red de lo más pequeño posible, es decir, con un panel y un microinversor, usted puede montar un sistema fotovoltaico en su casa, con una inversión relativamente pequeña. En un inversor de cadena necesita un sistemita acá, y vemos de que a esta le ha caído unas hojas por acá. Entonces, como esto está interconectado en serie a un mismo inversor, a una misma entrada de MPPT, entonces la sombra que genera esta hoja en este panel afecta a ese panel y al resto de paneles en la cadena. Lo que no sucede en una planta con microinversores. Que se encuentra sombreado se afecta obviamente, y por ejemplo dice acá que está al 50%, pero todos los demás no se dan ni cuenta de que se encuentra en problemas. Entonces eso es la gran ventaja técnica que tienen los microinversores. Y hay algunos ejemplos de plantas grandotas, megawatt, que se han hecho con microinversores, aunque son un poco más caros que el resto de tipos de inversores. Una cosa técnica típica de un inversor de conexión a red corresponde a un inversor tipo string, es decir, de cadena, de la marca SMA. Vemos que aquí aparecen tres modelos, de 3 kilowatts, de 3.8 kilowatts, de 5 kilowatts, y va a estar dividida en una hoja de datos de DC, es decir, la entrada de AC y una de salida de AC. En la entrada en los datos de entrada nos va a decir la potencia máxima de paneles que le podemos colocar, en este caso 4.8 kilowatts. Si ustedes se fijan, es mayor a la potencia nominal del panel. Es el modelo 3.0, que significa 3 kilowatts, pero en entrada puede aceptar hasta 4.800 watts según el fabricante. Y nos da la máxima tensión que puede soportar en la entrada, 600 voltios. Este es un valor sumamente importante, porque si nosotros superamos ese valor, pues vamos a dañar permanentemente el inversor. Y hay un valor que es un rango, que se llama el rango de operación bajo MPPT, es decir, cuál va a ser el rango de voltaje que el inversor necesita en su entrada para poder operar bajo el punto de máxima potencia. Normalmente es un rango bastante amplio, digamos, dice que desde 195 voltios hasta 480 voltios puede funcionar. Dependiendo de este rango y de las características eléctricas del panel, es que hagamos ya es que definimos el número de paneles en serie que vamos a tener. Es decir, sumamos voltajes a manera de que queden dentro de ese rango. Y un valor también interesante que hay que tener en cuenta es este que está acá. Dice el número de tracker MPPT, es decir, es el número de entradas de MPPT que tiene. Vemos de que este inversor tiene 2 entradas de MPPT y este tiene 3. Entonces, bajo un inversor tipo string, nosotros tenemos 2 entradas. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, este es un solo inversor, pero tiene una entrada de MPPT independiente de otra. Entonces, son cosas que se aprecian en un inversor. Algunos inversores solamente tienen una entrada y eso nos obliga ya a mezclar un buen grupo de paneles, pero si tiene 2 o 3 entradas como pues podemos hacer 3 cadenas de paneles independientes una de otra, con las ventajas que ya hemos hablado. Las eficiencias de este tipo de inversores es siempre mucho mayor al sistema aislado. Hacia que era el 90%, las eficiencias acá andan arriba del 95% normalmente, en este caso 97.6 según la hoja técnica. Y algo que es muy importante tener en consideración es el tipo de voltaje, tipo de red eléctrica a la que se va a interconectar.
Normalmente los inversores que son 120 voltios no funcionan a 240 y tampoco viceversa. Los que son monofásicos 240 no pueden ser conectados a otra tensión. Entonces, por ejemplo, en esta gráfica, aparece acá, esta línea que va por acá, llega aquí y luego en la noche sube. Esto representa el consumo de una casa. Entonces, la curva de consumo de la casa o del comercio obviamente no va a corresponder con la curva de generación. La curva de generación es esta campana más alta que está centrada en las horas de mayor irradiancia, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y que posiblemente según la capacidad del sistema, en las horas de mayor irradiación va a tener un excedente, que es esta parte café, esa energía que uno logra autoconsumir. Esto que está en amarillo representa la energía que usted genera y autoconsume dentro de su mismo establecimiento. Y el excedente, si es un sistema de conexión a red bajo la normativa que vamos a ver posteriormente, la UPR, pues esto se va a inyectar y va a ser contabilizado en el medidor de la compañía. Entonces, lo mismo sucede día con día. Día con día las gráficas van a ser diferentes. Este es un ejemplo real. Vemos cómo varía tanto el consumo como la generación de un día para otro. La demanda, en este caso de la casa, en la línea azul, y la generación en la línea color naranja. Entonces vemos de que en algunos momentos la demanda es mucho mayor a la generación, en otros momentos la generación es mayor a la demanda, pero al final todo esto se balancea en la red. El siguiente día puede ser una historia muy diferente. Aquí vemos de que es un día nublado, la curva casi no sube, pero hay bastante demanda. En el siguiente día vemos de que es un día bien soleado, se ve una campana perfectamente definida, hay bastante excedente, toda esta área acá que se va a la red. Entonces, este es el comportamiento típico de un sistema de conexión a red para autoconsumo. Momentos de excedentes y momentos de autoconsumo. Y por último tenemos el tercer tipo de sistema fotovoltaico que nos vamos a encontrar, que son los sistemas híbridos. Estos son sistemas normalmente un poco más caros que los sistemas de conexión a red, pero más baratos que los sistemas autónomos. Es un intermedio, es una innovación de los últimos años y es algo un poco más inteligente. Es decir, este es un inversor híbrido y él funciona como un gestor de la energía para su carga. Entonces, por un lado, tenemos las cargas, aquí está el televisor, ventilador, todo lo que podamos tener nosotros en un edificio, en una casa, y por el otro lado tenemos las fuentes de energía. Tenemos, en este caso, una fuente de energía fotovoltaica, una planta eléctrica y la red, la utility, que está acá. Por el otro lado tenemos las cargas y por el otro lado tenemos el almacenamiento. Entonces, este tipo de sistema queda intermedio ahí, y él se encarga de balancear, de mover los flujos de potencia de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a lo que usted le ha programado hacer. Entonces, él tiene la obligación de suplir toda la energía que demanden estas cargas, pero lo va a hacer de diferentes fuentes. Lo puede hacer desde el almacenamiento, como puede ser en la noche y que no hay energía eléctrica, o lo puede hacer desde la energía desde la distribuidora, o lo puede hacer desde los paneles solares, o una mezcla de todo. Por eso se le llama un sistema híbrido, porque él está interconectado con la red eléctrica, puede tener una planta de emergencia, puede estar con paneles solares. De hecho, esto es algo hasta opcional, podríamos funcionar solamente con y con el almacenamiento. Entonces es como un pulpo, él toma diferentes fuentes de energía para suplir la demanda de las cargas o para almacenarla. ¿Cómo define él de dónde toma energía para suplir? Pues lo define de acuerdo a los parámetros que el usuario le ha configurado. Normalmente hay programas predefinidos, o si no usted los hace, hay programas predefinidos que le dicen, mire, yo lo que quiero es que maximice la energía de los paneles solares, y siempre que sea posible utilice la energía del panel solar para suplir la carga. Entonces él le da prioridad al uso de los paneles solares. Otro modo de operación puede ser, yo lo que quiero que le dé prioridad es a mantener la batería siempre
llena al 100% para que cuando haya un fallo de la energía tengamos suficiente respaldo. Entonces él en ese momento siempre utiliza como de manera prioritaria la energía de la red para cargar las baterías, y una vez cargadas pues se utilizan en las cargas. O otra prioridad puede ser, yo quiero que siempre me utilice la red eléctrica de día, pero en la noche utilice la batería, por ejemplo. Al final pueden hacer bastantes cosas, bastantes prioridades, dependiendo los intereses del dueño. Entonces este es un tipo de inversor, es muy diferente al sistema de conexión a red, al sistema autónomo. Tiene también las particularidades que si usted desea puede inyectar energía eléctrica a la red si tiene sobrante. Entonces son inversores un poco más caros, pero en general la planta solar tiene ventajas porque es más barata que el autónomo, y tiene sus cosas interesantes también por ahí. El inversor obviamente aquí es diferente y es mucho más complejo que el inversor, que los otros tipos. Entonces aquí hay un diagrama que nos sirve para explicar un poco esto. Si vemos, el inversor es todo esto que está acá, incluye esta caja y esta caja. Por un lado tenemos los paneles solares, tenemos las baterías, tenemos unas cargas críticas y posiblemente tengamos otro cuadro de cargas no críticas, tenemos la red eléctrica y tenemos un generador de energía. Entonces dentro del inversor prácticamente se combinan un inversor autónomo con un inversor de conexión a red, más un cargador solar. Prácticamente hace las tres funciones. Vemos de que este inversor puede tomar energía de la red y tiene un charge controller integrado y manda energía a la batería, pero también puede tomar energía de la batería, convertirla a un voltaje de DC intermedio y luego invertirla a AC para la red, o puede tomar energía directamente de los paneles sin pasarla por el almacenamiento y mandarla directamente a la carga, o incluso podría tomar energía de los paneles, energía de la red y mandarla hacia la red para inyectar energía. O en otros casos, en otro momento, puede tomar energía de la red eléctrica y pasarla directamente a la carga. Al final es un sistema muy complejo que le permite hacer bastantes cosas. Normalmente cuando el inversor se sobrecarga por algún pico de potencia, contiene un bypass en donde se cierra, esto queda eliminado y manda energía directamente de la red eléctrica a las cargas. O si obtiene un fallo completo en el inversor, usted puede definir un cuadro aparte para mandar energía directamente de la red. Al final es un inversor bastante versátil que nos permite hacer bastantes cosas. ¿Y cuáles son esas cosas que nos permite hacer? Pues nos permite gestionar la energía. Entonces, dado que contempla un sistema de almacenamiento, pues nos permite almacenar este excedente de energía durante los tiempos de mediodía, por ejemplo, y verterlo a la carga en otros momentos. Entonces podemos tener energía guardada del día y utilizarla en la noche o en la madrugada. Al final es un gestor de la energía que nos permite cumplir diferentes objetivos. ¿Qué obviamente necesita un inversor híbrido? Pues en general va a necesitar un sistema de almacenamiento, y los paneles y la carga. Estas fotos que por acá son fotos de inversores híbridos, por ejemplo de la marca Magnum. Este es un inversor que contiene un transformador interno. Este es un Schneider, que es un inversor híbrido. Como contienen un transformador interno, entonces pueden sacar 120 240 como voltaje de salida. Hay otros que no contienen transformador y lo que se hace es, ya vienen diseñados así de fábrica, para obtener un 120 240 es colocar dos inversores, uno funciona en la fase A, el otro en la fase B. Si usted no quiere el 240, pues los puede poner en paralelo y funcionan ambos con 120 sincronizados en paralelo. Entonces, hay bastante versatilidad con este tipo de inversores para diferentes aplicaciones. Y no puede faltar el sistema de almacenamiento, porque todo inversor híbrido contiene un sistema de almacenamiento para gestionar la energía, es como un buffer que tiene ahí. Los hay baterías de las más clásicas, que son de plomo ácido, que es la típica que ha existido, este vaso
que se le conoce vaso a este depósito, normalmente son de 2 voltios, son baterías de plomo ácido, la tecnología más antigua y más clásica, más usada. Y también están los sistemas de almacenamiento más modernos, normalmente en baterías de ion litio, mucho más compacto, mucho menos pesado también que sus antecesores de plomo ácido. Sin embargo, todavía se utiliza en mayor volumen los sistemas de plomo ácido por el precio, pero la tecnología de baterías ha avanzado bastante y los precios también han ido reduciendo considerablemente, constantemente, a tal punto de que en un futuro posiblemente cercano ya puedan ser sistemas bastante atractivos. Entonces, vemos aquí una hoja técnica de un inversor híbrido, es algo bastante similar a los otros, pero que tiene más información porque tiene más funciones. Entonces, normalmente una hoja técnica de un inversor híbrido va a tener una parte de especificaciones eléctricas, de salida, de entrada y también del cargador solar. Por ejemplo, vemos acá, si nos centramos en este modelo 2024, dice que su potencia máxima son 2000 watts de salida, se pueden paralelear sistemas de hasta 9 unidades, es decir, yo puedo tener hasta 18 kilowatts, puedo hacer un sistema de 18 kilowatts en paralelo, tiene un rango de voltaje de entrada de la red eléctrica entre 95 y 140 voltios, la frecuencia él solo la evalúa y puede 50 60 Hz, él solo se acopla, el voltaje de salida es 120, una forma de onda sinusoidal pura, las eficiencias, pues depende del modo en que se coloque, dice que están arriba del 90%, los hay en diferentes voltajes de entrada, de 12, 24, 48 voltios, para este caso, 1 kilowatt, 2 kilowatt, 3 kilowatt, así aumenta también el voltaje de entrada, y hay unos tiempos que siempre ponen ahí, que es el tiempo de transferencia, acordémonos que él puede hacer transferencia de batería a red eléctrica, paneles solares, o si se va la energía eléctrica, se queda solamente con los paneles y las baterías. Entonces hay tiempos de transferencia y normalmente son muy pequeños, es decir, puede funcionar como UPS. Dice que hay un tiempo de transferencia de 4 milisegundos típico. Y de la parte del cargador solar, pues también tiene sus especificaciones acá. Dice que él trabaja con un algoritmo de MPPT, puede aceptar en este caso hasta 2 kilowatts de paneles fotovoltaicos para cargar hasta 80 amperios las baterías. Un rango de MPPT que aparece de 30 a 115 voltios. Entonces, ¿qué podemos hacer con un sistema híbrido? Aquí las posibilidades son más amplias. En el sistema autónomo era tener energía, en el sistema de conexión a red no es tener energía, sino que ahí es inyectar mayor cantidad de energía en la red para tener una mejor rentabilidad o un mejor ingreso. Pero en este nos da un abanico de opciones. Entonces, podemos, si queremos nosotros reducir la energía que queremos inyectar a la red, pues también es posible, porque podemos almacenar esa energía y utilizarla en la noche. Entonces, en algunos países las normativas son bien restrictivas y no permiten inyectar mucha energía a la red eléctrica de excedentes, tiene un límite o hasta cierta penalización. Entonces, o acá en el país, antes no se podía, pero la normativa que apareció en el 2017 sí lo permite parcialmente, no permite meter toda la energía que usted quiera de excedente. Entonces, los inversores híbridos le dan esa posibilidad, reducir la cantidad de energía que inyecta porque la puede almacenar y autoconsumirla usted. Le puede dar la posibilidad de ser independiente, parcial o totalmente de la red. Entonces, con un inversor híbrido no necesariamente usted va a buscar la independencia total, porque eso sería muy caro. Ahí llegaríamos al otro caso, que sería un sistema autónomo. Pero sí puede tener usted una independencia parcial, es decir, depender en menor medida del suministro de la red eléctrica. Si antes dependía 24 horas del día, entonces posiblemente con un sistema híbrido usted solo dependa 4 horas al día de la red eléctrica y el resto del tiempo usted es autónomo. Debido a que tiene un sistema de almacenamiento y tiempos bastante cortos de transferencia, pues también funcionan como servicios de backup durante fallos de la red. En algunos casos yo los he visto en sistemas de bancos,
o sistemas que tienen servicios informáticos. Entonces, que les está interesando poner no solo los UPS tradicionales, sino que sistemas de generación solar con estas características de híbrido, porque le da un servicio de backup mucho más amplio que el UPS. Podemos utilizarlo únicamente como UPS si se quiere para cargas sensibles. Puede tener la función de peak shaving. Este peak shaving es disminuir la demanda máxima de su vivienda. Si antes usted tenía una demanda máxima, posiblemente de su negocio, puede ser más interesante ahí, de 15 kilowatts, pero obviamente la distribuidora cobra por esa demanda máxima. Usted con esto la puede disminuir un poco. Y otra de las ventajas que tiene, que pueden ser las mejores, es que dado que es algo híbrido, usted puede usar inversores relativamente más pequeños que si se fuera por la opción de autónomo, porque usted no está dependiendo solamente de los paneles solares, sino que agarra un poco de electricidad de la red, un poco de los paneles, dependiendo en qué momento le es más conveniente. Entonces, podemos tener un sistema híbrido con inversores más pequeños que si fuera un autónomo, y también con un sistema de baterías más pequeño que si fuera un autónomo. Entonces, por eso les mencionaba de que en cuestión de costos está intermedio, no es tan caro como el autónomo. ¿Por qué? Específicamente por esto, porque permite utilizar inversores más pequeños y menos baterías que si fuera el otro caso. Un poco más caro que el de conexión a red. La función de peak shaving es esto, se los pongo un poco ahí en detalle para que le encuentren el sentido. Nosotros normalmente podemos tener esta curva azul de demanda en nuestro comercio, en lo que sea, pero nosotros nos interesa disminuir estos picos de potencia, porque posiblemente sean picos cortos de potencia, o sea, picos durante poco periodo de tiempo, pero de alta intensidad, o sea, bastantes kilowatts en poco tiempo. Entonces, esto, dependiendo del tipo de contrato que tienen con la distribuidora, tiene un costo. En sistemas residenciales no se cobra, pero en sistemas de más de 10 kilowatts sí es cobrado. Entonces, lo que puede ser un sistema híbrido es pasar de la línea azul, que es su curva normal de demanda, a la línea roja. Es decir, en este momento que yo debería de demandar más de la red, la limito hasta ciertos kilowatts y esta energía la proveo con las baterías o el sistema fotovoltaico. Entonces, ¿cuál es el beneficio de esto? Les pongo acá, por ejemplo, un ejemplo de tarifa. No es la tarifa actual, porque esto lo publica en la CIGEC y se evalúa cada 3 meses, pero nos da una buena idea acá. Dice, por ejemplo, para un contrato de baja tensión con medición de potencia, son clientes que tienen demandas de 10 a 100 kilowatts, eso ya está normado. Entonces hay un cargo, obviamente hay un cargo por comercialización para diferentes distribuidoras, hay un cargo por energía, que en este caso dice 15 centavos por kilowatt hora, ahorita está más barato, y hay un cargo de distribución de potencia. De los 3 cargos, el único que se cobra por potencia demandada es este cargo de distribución, es decir, son $, por kilowatt demandado, y dice que se cobra en el caso de esta distribuidora a $99 por kilowatt. ¿Qué quiere decir? Que si usted una vez en el mes, por ejemplo, tuvo un día que demandó 30 kilowatts, entonces el medidor deja registrado esos 30 kilowatts, a la hora que pasa la factura, lo que hace es multiplicar 30 kilowatts por 13.99 y ahí tiene usted su cargo por distribución. No importando la energía que haya consumido, simplemente es un cargo por la máxima demanda que usted ha tenido. En otras distribuidoras es más caro, en este vale $21.51, dependiendo las tarifas que estén autorizadas por la CIGEP para cada distribuidora. Entonces, con un sistema híbrido usted puede en algún momento hacer este truco, por decir así, es decir, de suavizar la curva de demanda para evitarse pagar tanto por cargo de distribución. Y esto es incluso beneficioso para las redes eléctricas, porque si usted le quita un pico de la red eléctrica, también la estresa menos y evita huecos de tensión. Entonces, son algunos de las cosas que se pueden hacer con este tipo de inversores.
Bueno, creo que vamos a llegar hasta esta diapositiva que tengo acá, por cuestión de tiempo, y vamos a concluir con estas ideas. ¿Cuándo me conviene instalar un tipo de sistema u otro tipo de sistema de los tres que hemos visto? Bueno, entonces tenemos los sistemas aislados, conexión a red, los híbridos. Un sistema aislado yo no lo recomendaría para una casa que se encuentra en lo urbano, por ejemplo, porque a los precios de ahora siempre va a ser más barato conectarse a la red de la distribuidora. Entonces un sistema aislado va a ser necesario o va a tener sentido en aquellas zonas donde no se encuentra con energía eléctrica de la distribuidora, no se encuentra cercano, que se encuentra a 500 metros de la red más cercana y sale más caro llevar un posteado hasta ahí que poner un sistema fotovoltaico. Entonces ahí tiene sentido un sistema aislado y lo vamos a dimensionar estrictamente para lo necesario. Es decir, no vamos a hacer un sistema tan grande porque va a salir exageradamente caro, se va a hacer un dimensionamiento de acuerdo a las cargas que la persona quiere utilizar en ese sitio. Entonces ahí tiene sentido un sistema aislado. ¿Cuándo cuándo vamos a recomendar nosotros un sistema de conexión a red? Pues, en primer lugar, si es un sistema de conexión a red, tiene sentido en aquellos sitios donde tenemos red eléctrica y en los que tenemos factibilidad para interconectarnos ahí. Entonces, ese es el primer requisito. ¿Tenemos red eléctrica en el sitio? Sí. ¿Qué es lo que desea hacer usted? ¿O qué es lo que desea su cliente? Y él le dice que lo que necesita es disminuir el recibo de energía eléctrica, o sea, sacarle el mayor provecho a la inversión que va a hacer en paneles. Entonces, es ahí donde tiene sentido un sistema de conexión a red, porque se destina para el autoconsumo y el poco excedente o el mucho excedente que exista se va a inyectar y se va a remunerar. Entonces, ¿cómo lo va a dimensionar? Pues ahí nos va a regir la normativa UPR, que es el reglamento que rige aquí en el país para dimensionar los sistemas de conexión a red. Yo les he subido en la plataforma esa normativa, la vamos a examinar un poco y lo vamos a discutir en la próxima clase. Entonces necesito de que puedan familiarizarse con ella. Entonces un sistema de conexión a red tiene sentido para disminuir factura eléctrica, sacar mayor provecho, obtener mayor rentabilidad, y lo vamos a dimensionar con la UPR, de acuerdo a lo que me rige la UPR. Vamos a tener que regirnos a eso, siempre y cuando tengamos energía eléctrica en el sitio. ¿Y cuándo nos va a interesar o cuándo recomendaríamos nosotros a alguien un sistema híbrido? Bueno, en primer lugar, si es híbrido, también necesitamos que exista red eléctrica, entonces es el primer requisito. ¿Se cuenta con distribución eléctrica en el sitio? Sí. ¿Y qué más necesita él? Si a esta persona le interesa tener un sistema de respaldo, porque su negocio posiblemente tiene equipo sensible, tiene equipo informático, tiene cortes de energía, y que eso le genera pérdidas en su negocio, entonces aquí tiene sentido hablar de un sistema híbrido, porque además de generar energía para reducir su factura de energía eléctrica, le va a solucionar otro problema que tiene, que es el de posiblemente la inestabilidad del servicio eléctrico. Y posiblemente en una casa no sea algo muy crítico, pero en un sistema de oficinas posiblemente sí, y eso genera pérdidas al tener esos cortes de energía. Entonces aquí tiene sentido un sistema híbrido y se dimensiona de acuerdo a la carga y a las necesidades específicas de cada cliente. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá. La presentación la vamos a continuar en la próxima clase del sábado. Vamos a terminar esto, vamos a ver la manera en que podemos nosotros ya crear un proyecto, cómo en primer lugar dimensionarlo. Vamos a utilizar el sitio web que nos da una buena herramienta, el PVGIS, para poder dimensionar de una manera rápida un sistema, y vamos a utilizar las hojas de Excel para hacer presupuesto y análisis económico financiero. Entonces vamos a hacer eso el próximo sábado, y en la clase de lunes vamos a hablar de las normativas y el procedimiento normal que llevaría de inicio a fin para desarrollar un proyecto fotovoltaico, ya sea de pequeña o de mediana escala o incluso de gran escala. Entonces espero que se haya comprendido
razonablemente la clase del día de ahora. Si tenemos alguna consulta, pues tenemos algunos minutos para hacerlo. Y si no, pues solamente recordarles de que por favor denle una repasada a la documentación. Hay un documento ahí que habla de los KPIs del OIM, de las plantas fotovoltaicas. Es bastante interesante leerlo para ver cómo podemos nosotros evaluar el desempeño que tiene una planta fotovoltaica y contractualmente de quién es la responsabilidad, pues, de este tipo de parámetros, de mantener esos parámetros. Entonces les agradezco su atención a la clase. Si no tenemos preguntas, lo terminamos en este momento y nos veríamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Ahí Adonai nos mandaría el recordatorio y el link de la clase. Les recuerdo también de que a partir de ahora va a quedar abierto el foro y contamos con 3 días para poder participar en él, acerca de las 2 temáticas que se encuentran ahí.